Ok, vamos a continuar con esta parte que nos va a servir para cerrar el tema de las gráficas de control, tanto por variables como atributos. Y pues es básicamente ver cómo se harían en este caso en el software de Minitab. Entonces vamos a ir haciendo cada una de las cartas. Van a ver que es muy sencillo. Y lo más complejo que vamos a tener acá es saber cómo ingresar los datos al programa. En el caso de la carta XR y XS, todos los datos deben ser ingresados sobre una sola columna. Por ejemplo, vamos a visualizar los gráficos de control que hemos trabajado en clase. Por ejemplo, acá tenemos el gráfico XR. Si se dan cuenta, aquí los datos vienen en una columna para cada muestra, ¿sale? En total tenemos 22 muestras o 22 columnas de tamaño 4. Entonces, a la hora de poner los datos en Minitab, pues todos estos los tengo que ordenar en una sola columna en el orden en que fueron tomados. Es decir, si primero se tomó la muestra número 1, pues ingreso las 4 observaciones de la muestra 1, después las 4 de la 2, las 4 de la 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo no respeto este orden? Pues el programa no va a saber que no estamos respetando ese orden y va a generar el gráfico. Aquí el problema es que el gráfico no va a representar el desempeño real del proceso, ¿sale? Entonces, por eso es importante, pues que se respete el orden en que se tomaron las muestras. Entonces, me regreso a mi hoja de Minitab y vamos a empezar a ingresar los datos. Aquí le voy a poner un nombre a la columna, le voy a poner X. Y voy a ir pasando los datos de Excel a Minitab. Los primeros 4. Seguimos. Como les digo, esto es lo más complicado que vamos a hacer. Y bueno, es un tanto, en algunas ocasiones sencillo, en otras, a lo mejor, como les digo, es lo más complicado que hagan. Entonces, vamos a ir repitiendo este proceso hasta la muestra 22. Ya vamos en la muestra 12. Nos faltarían por pasar 10 muestras. Ya casi terminamos.
Y bueno, ahí ya tenemos ingresadas las 22 muestras con sus 4 observaciones respectivamente. Y bueno, ya ahorita lo único que tenemos que hacer es irnos aquí al menú de estadísticas, gráficos de control. Seleccionamos gráficos de control de variables para su grupo y, por ejemplo, puedo seleccionar la XR. Aquí me dice cómo tengo los datos. Me dice todos los datos o todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Pues sí, así los acabo de acomodar. Por lo tanto, así dejo mis datos o dejo esta opción, ¿sale? Acá le tengo que indicar, en este caso, en qué columna están estos datos que yo le estoy indicando. Y pues es la única columna que tengo, que es la C3, ¿sale? Entonces le damos doble clic y aquí me aparece el nombre de la columna que le puse. Y acá, tamaño de los subgrupos. En este caso, los datos que tenemos son para muestras de tamaño 4. Por lo tanto, le voy a poner 4. Si en otro ejercicio es tamaño 5, pues será 5, ¿sale? Y bueno, pues básicamente es todo lo que hay que hacer. Le damos a aceptar. Y está generando la gráfica de control. Vean, aquí está mi gráfico de control. Mi gráfico, en este caso, de la media. Y este es el gráfico del rango. Acá están los valores, límite control superior, inferior, la media de las medias, que es la línea central, y lo mismo para el rango. Inferior, aquí es 0. Aquí, bueno, aquí el programa en automático no lo pone, pero bueno, ya sabemos que por cuestiones de formato acá no debería ir. Pero bueno, aquí Minitab lo pone. Y bueno, el rango promedio también nos da su valor y límite control superior. Y eso es para la gráfica XR. Vamos a ver que para la gráfica XS, pues lo vamos a hacer con los mismos datos. Ya no tenemos que hacer nada más. Simplemente repetir los pasos. Y ahora seleccionamos XS. Lo mismo. Tamaño de su grupo 4. Y otra vez aceptar. Y ahí está, vean. Gráfica de la media. Sin mayor problema la generó. Y la gráfica de la desviación estándar. Vean que aquí en este caso, pues también el límite inferior fue 0. Y de la misma manera Minitab lo sigue poniendo, pero bueno, aquí esto ya sabemos que esto hay que omitirlo, simplemente vamos a hacer referencia o a tomar en cuenta el límite de control superior y la desviación estándar promedio. Y eso es todo para la gráfica XS y XR. Como ven, es muy sencillo. Ahora vamos a pasar con las cartas de control por atributos. Vamos a hacer el gráfico P. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en clase. Vamos a pasar los datos. Voy a poner aquí en esta misma hoja de trabajo. Entonces aquí tenemos el número de muestra, las piezas verificadas y las no conformes, ¿sale? Si recuerdan, cuando lo hicimos en clase, nosotros todavía teníamos que calcular el porcentaje, ¿no? El porcentaje de piezas no conformes para cada muestra, promediarlas, promediar el tamaño de muestra porque era distinto. En este caso aquí ya no tenemos que hacer eso. Simplemente con estos datos que tengo, puedo generar mi carta de control. Y vean, aquí ya tengo las 25 muestras con sus datos respectivos, piezas verificadas y unidades no conformes. Y repetimos los pasos. Me voy aquí al menú estadística, gráfico de control, pero ahora me voy a donde dice gráfico de atributo y voy a seleccionar el P. Y aquí ya no me pregunta cómo tengo representados los datos, simplemente me dice en dónde están tus variables, ¿no? Las variables, o como variable entendamos, es lo que yo quiero representar en la gráfica. Y en este caso, lo que voy a representar son las piezas no conformes P. Por lo tanto, voy a seleccionar la columna C7, que es donde están esas piezas. Y el tamaño de los subgrupos, aquí recuerden que la gráfica P, pues trabaja con tamaños de muestra distintos.
Por lo tanto, voy a seleccionar la columna que dice piezas verificadas. ¿Sale? Y pues eso es todo. Le damos a aceptar. Y ahí está mi gráfico P. Si ven, el límite de control superior y el inferior viene así como a una forma escalonada. ¿Por qué? Porque lo que hace Minitab es que para cada muestra, como es distinta, va generando un valor de límite de control superior y un límite de control inferior para cada muestra. Aunque aquí al final, pues ya nos da el valor de los límites de control, tanto superior como inferior, pues obviamente promediando los tamaños de muestra. Y bueno, aquí tenemos el otro elemento, que es la gráfica P. Bueno, la P promedio. Y si vemos, bueno, hay mucha variación en el proceso, más sin embargo, pues no está fuera de control. ¿Sale? Y eso es todo para la carta P. Vamos a ver la carta NP. La NP, pues recuerden que aquí lo único que necesitamos es saber el tamaño de muestra con el que se trabaja, dado que los tamaños de muestra son iguales. Entonces aquí le voy a poner NP. Y pues, ¿qué tengo que hacer? Otra vez lo mismo. Estadísticas, gráficas de control, atributos y NP. Otra vez, ¿en dónde está la variable? En la columna C9, que es la NP. Tamaño de los subgrupos. Verificamos los tamaños de los subgrupos y dijimos que en este caso iban a ser de tamaño 50. Y pues eso es todo. Ya está mi carta NP. Vean, esta tiende a ser un proceso más estable. No hay tanta variación. Y como vemos otra vez aquí, límite de control inferior fue 0. Y solamente tenemos la NP media y el límite de control superior. Y eso sería todo para la NP. Vamos con la carta U, que es del número de disconformidades por unidad. Entonces vamos a poner aquí los datos. Pegamos. Y aquí son otra vez piezas verificadas. Y, ok, me dice que ya está ese nombre. Pues ya nada le pongo así, piezas abreviado, verificadas. Y estas van a ser disconformidades. ¿Vale? Aquí igual tendríamos que calcular, bueno, como lo hicimos a mano, tendríamos que calcular el número de disconformidades por unidad U. En este caso, pues no es necesario hacerlo porque ya ese trabajo lo va a hacer Minitab. Entonces, simplemente con estas dos columnas puedo generar mi carta de control. Pues me regreso acá, estadísticas, otra vez gráficas de control, atributos, y luego voy con la U. Otra vez, variable, pues va a ser que las disconformidades, tamaño de los subgrupos, por las piezas verificadas. Y ya eso es todo. Y ahí está mi gráfica U, que al igual que la NP, aquí no lo dice, se determinó con tamaños de muestras desiguales. Por eso es que los límites quedan de manera escalonada. Y como podemos ver, hay mucha variación en el proceso. Hay puntos muy cercanos tanto al límite de control superior, vean, como este, y como este al inferior. ¿Sale? Y eso es todo para la gráfica U. Ya realmente lo único que nos falta sería hacer la gráfica C, que la C es mucho más sencilla, porque ya nos da el promedio de las disconformidades, o mejor dicho, el número de disconformidades por unidad. Vamos a poner aquí los datos, y esto ya sería U. Y vamos a generar la gráfica, gráficas de control, atributos, vamos a hacer la carta C. Y las variables, pues ya nada más, vean, nada más tengo que indicar la columna U, ni siquiera me pide el tamaño de muestra, que igual cuando lo hicimos de forma manual, recuerden que las fórmulas de los límites de control, aunque conozca yo el tamaño de muestra, pues realmente ya no es necesario.
Entonces aquí nada más indico la columna de la variable que me interesa graficar y le damos a aceptar. Y ahí está mi gráfica. Entonces, bueno, ya para finalizar, ahí en plataforma les voy a poner o les voy a indicar el número de prácticas que corresponde que ustedes realicen, que son las que vienen ahí en el manual. Van a hacer el mismo procedimiento y me van a entregar un documento, van a copiar y pegar estas gráficas, respetando el formato de la práctica y recuerden agregar las conclusiones, ¿no? Las conclusiones a que tienen que hacer referencia, pues a los valores que obtenemos del límite de control superior e inferior, del parámetro central y al comportamiento del proceso. Pues bueno, de mi parte eso es todo y hasta acá nos quedamos.